cordial saludos para todos los hermanos y amigos que nos acompañan en este material especial desde la iglesia TAFE de San Andrés Islas. Hoy hablaremos un tema muy importante en la vida cristiana y es sobre el arrepentimiento genuino, el cual durante estos últimos domingos nuestro pastor Lancel Oliver, bajo la guía del Espíritu Santo, nos ha venido enseñando esta poderosa palabra y su importancia dentro de nuestras vidas como creyentes en el Señor Jesucristo. Un saludo, pastor. Pastor, en una breve descripción, ¿cómo podemos definir la palabra arrepentimiento en la vida cristiana y por qué nos cuesta tanto llegar a ella? El arrepentimiento fue el mensaje de Juan el Bautista y también el de Jesús. ¿Por qué es tan importante? Porque sin el arrepentimiento nosotros no podemos tener una vida nueva, no podemos esperar que Dios nos perdone o no podemos esperar que nuestra vida cambie. Dios nos llama al arrepentimiento porque es un requisito importante, necesario para que nosotros podamos tener un cambio de vida. El arrepentimiento consiste en dar la media vuelta. Si uno caminaba hacia el pecado, es decir, si vivía mintiendo, si vivía robando, si vivía emborrachándose, ya cuando uno se arrepiente, uno da la media vuelta y deja atrás el pecado, le da la espalda al pecado y la cara a esa nueva vida que Dios nos da a través del arrepentimiento. De manera que es un cambio total de vida, es dejar atrás el pecado, es darle la espalda al pecado. Ese es el verdadero arrepentimiento. El falso arrepentimiento se caracteriza porque no dura. La persona aparentemente se arrepiente, llega a la iglesia, empieza a ir a la iglesia, lee la Biblia, ora y todo eso, pero después de un tiempo vuelve atrás, se aparta, ¿sí? El verdadero arrepentimiento se caracteriza porque hay frutos, hay cambio de vida. En cambio, en el falso arrepentimiento no hay cambio de vida. El falso arrepentimiento se caracteriza porque por no ofender a Dios, sino por miedo al castigo, ¿sí? Por miedo al castigo. Entonces, eso no sirve porque uno debe arrepentirse por haber ofendido a Dios, por haber causado dolor a Dios. De manera que esas son más o menos algunas características del falso arrepentimiento. Amén. Muy bien, al escuchar a nuestro pastor redactándonos este importante mensaje sobre el arrepentimiento, pasemos a un siguiente documental que habla precisamente sobre este tema. Hoy voy a tratar un punto importantísimo acerca del arrepentimiento verdadero y el falso. Lo vamos a mirar en el libro de 2 Corintios capítulo 7 versículo 10. Este texto habla de dos clases de tristeza causada por el pecado. La una obra arrepentimiento para salvación y la otra obra para muerte. Sobre el verdadero arrepentimiento, según Mateo capítulo 3 versículo 8, dice la palabra de Dios así: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Esto implica un cambio de opinión respecto a la naturaleza del pecado, cambiar de mente o nuestra forma de pensar y dejar atrás nuestra vana manera de vivir. Según lo encontramos en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. El que se ha arrepentido verdaderamente, el pecado le parece algo muy diferente
que aquel que no se ha arrepentido. Es algo aborrecible, detestable. Miramos nuestra propia conducta como algo aborrecible. Todo lo que nosotros hacemos fuera del concepto de Dios es errar de sus caminos y de su voluntad. Un verdadero arrepentimiento nos lleva a cambiar nuestra opinión hacia Dios. Vemos a Dios como un Dios perdonador, un Dios bueno. En un verdadero arrepentimiento, nuestro panorama cambia nuestras relaciones con nuestros semejantes. Es un cambio de actitud que nos conduce en una nueva dirección de nuestra vida. Este cambio debe ir acompañado de amor, debe ir acompañado de fe y de esperanza. Si no hay un cambio de pensamiento en todo esto, nunca va a haber un verdadero arrepentimiento, nunca va a haber paz interior, solo habrá una desolación interna y una angustia. Ahora, un cambio de opinión con relación al pecado. Quiere decir esto, tener conciencia que el pecado, nuestra mala forma de vivir, nos lleva a la muerte. Según Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Muy bien, hemos regresado. Pastor, en esta tercera pregunta corresponde la siguiente. ¿Cuáles son los pasos más importantes a los que deben optar los creyentes para pasar a un verdadero arrepentimiento? Hombre, yo creo que el Espíritu Santo nos convence de pecado. Cuando uno anda en la vida haciendo lo malo, yo hice una vez. Llega un momento en que el Espíritu Santo de Dios lo convence a uno y uno dice, hombre, estoy mal, yo no puedo seguir así, yo tengo que dejar atrás esta mala vida que yo llevo. Entonces uno se arrepiente ante Dios y confiesa su pecado ante Dios, ¿sí? Y deja a un lado el pecado, da la media vuelta, como yo dije, un giro de 180 grados, da la media vuelta y empieza a hacer lo bueno, agarrado de Dios, ¿sí? Porque Dios lo va a sostener a uno y seguir así. Y vuelvo y repito, no quiere decir que no nos podemos equivocar o no podemos pecar, sí podemos pecar, pero si realmente yo estoy arrepentido, vuelvo y me levanto, ¿sí? Y sigo adelante. Y lo importante aquí es que Dios conoce el corazón de uno. Y Dios sabe si uno está arrepentido o no está arrepentido. Y eso es muy importante, muy importante. Entonces, hay que seguir en el camino del Señor. No hay que apartarse de Él. Y eso es lo que llamamos fruto del verdadero arrepentimiento, que hay un cambio de vida en la persona. Pastor, ¿cómo le hablamos a estas personas que ven el arrepentimiento como un acto de moral? No, yo creo que hay un camino bueno y un camino malo. Amén. Y por más que uno no conozca la palabra, uno sabe cuándo actúa mal y uno sabe cuándo actúa bien. Eso está en todos nosotros. De manera que llegará un momento en la vida en que uno dirá, yo no estoy haciendo lo correcto, esto no está bien, ¿sí? Y como dije al principio, uno tomará la decisión de abandonar esa mala vida que uno llevaba y entregar su vida a Dios. Y como dice la palabra de Dios, volverse una nueva criatura, ¿sí? Cuando uno entrega su vida a Dios, la Biblia dice que nueva criatura es en Cristo, las cosas viejas pasaron y aquí todo está hecho nuevo. Entonces, si yo dejo atrás el pecado, yo no debo añorar volver atrás como los egipcios,
Los egipcios clamaron a Dios, le pidieron a Dios que los libertara porque estaban de esclavos en Egipto. Dios mandó a Moisés para que los liberara, y ya cuando eran libres, ¿sí?, ya querían volver a la vida anterior. Así hay muchas personas en este mundo, ¿sí?, que después que dan un paso tan importante, tan gigante, vuelven atrás, añoran lo que hacían antes. Ese no es un verdadero arrepentimiento, porque uno debe continuar en ese camino, entendiendo que habrá sacrificios que hay que hacer, que habrá una serie de cosas que de pronto nos va a afligir, no nos va a gustar, pero si tomamos la verdadera decisión, si nosotros somos determinados, a mí me gusta esa palabra, determinación quiere decir decisiones radicales que uno toma para seguir a Cristo, uno no debe añorar volver atrás, ¿sí? Y mucha gente que después de entregar su vida a Dios vuelven atrás. Ese no fue un verdadero arrepentimiento, ese fue un falso arrepentimiento. De manera que esa palabrita, determinación, ¿qué quiere decir? Decisión radical. Hombre, estoy haciendo mal, estoy dañando gente, estoy dando personas, estoy dando malos ejemplos, yo no quiero seguir así, yo voy a dejar esa vida. Hace 26 años yo tomé esa decisión, hasta el día de hoy nunca he vuelto atrás, para la gloria y honra de Dios. De manera que es muy importante saber esto y no dejarse engañar, porque hay muchos que están engañados. Un ejemplo de un arrepentimiento genuino es el caso de David. David, como todos lo sabemos, cometió adulterio con Betsabé, después mandó a matar al esposo, ¿sí?, para tapar su pecado, pero cuando Dios mandó al profeta para que hablara con él, David cayó en cuenta de que había hecho mal. ¿Y qué hizo David? Pues se arrepintió, reconoció que había hecho lo malo. En el Salmo 51 él menciona que había hecho lo malo delante de Dios, y se arrepintió y se apartó de esa vida. Es un verdadero arrepentimiento. El Salmo 51 es un salmo muy importante para que aquellos que no entienden muy bien el arrepentimiento lo lean y lo entiendan, para que haya un genuino, un verdadero arrepentimiento, no un falso arrepentimiento. Otro falso arrepentimiento es el remordimiento. Hay muchas personas que viven con remordimiento toda la vida, es decir, no tienen una vida tranquila, no tienen una vida en paz, no tienen una vida feliz. ¿Por qué? Porque dicen que se arrepintieron, pero de una manera falsa, ¿sí? Están teniendo tristeza porque tal vez cometieron un error, tal vez pecaron contra su mismo cuerpo, contra los demás, ¿sí? Pero no se han arrepentido verdaderamente. Porque si uno tiene remordimiento, ¿cuál es la salida? Arrepentirse, pedir perdón y creer que Dios lo ha perdonado a uno, porque ahí es donde radica realmente en la situación, que muchos piden perdón, pero no creen, no reciben el perdón de Dios. Y el perdón hay que recibirlo, porque si uno no lo recibe, es decir, si uno no cree, recibir quiere decir creer. Si yo no creo que Dios me perdonó a mí, de nada me sirve, de nada, y le estoy diciendo a Dios que es mentiroso, porque la Biblia dice que si nosotros pedimos perdón, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, si nosotros no creemos, le estamos diciendo mentiroso a Dios, entonces no sirve para nada. Si yo tengo remordimiento, pido perdón, recibo el perdón y puedo estar tranquilo, que Dios perdona a todos los que se acercan a Él, los que piden perdón. No hay ningún pecado que sea demasiado grande que Dios no pueda perdonar. No importa lo que tú hayas hecho, no importa lo grande que haya sido tu pecado, ya sea que hayas hecho un aborto, que hayas caído en infidelidad, en adulterio, en fornicación, no importa el tamaño de tu pecado, no es demasiado grande para que Dios no pueda perdonarte. De manera que
Todas estas cosas son importantes saberlas, ¿sí? Para dejar atrás todas esas cosas que nosotros queremos estar recordando. Otra cosa muy importante, nosotros tenemos que saber seleccionar nuestros pensamientos, porque cuando cometemos un pecado, cuando cometemos un error, el enemigo lo va a usar para torturarnos, para robarnos la paz, y va a traer ese pecado a cada rato a nuestra mente, ese mismo que nos induce a pecar, es el mismo que nos señala, que nos ataca por nuestros errores cometidos. Ese es el mismo Satanás, ¿sí? Y te va a decir, mira, tú que te crees muy cristiano, mira lo que hiciste, ¿sí? Cosas de esas. Entonces, si tú mantienes en tu mente esas fallas, esos errores, esos daños que cometiste a alguien, pues tu vida no va a ser una vida en paz, tu vida va a ser un desastre. Así que tienes que aprender a seleccionar los pensamientos que llegan a tu mente, porque la mente es el campo de batalla de Satanás. Ahí donde Satanás gana sus grandes batallas y torturan a la gente. La gente no sabe qué hacer, pues yo le estoy diciendo lo que deben hacer. En el libro de Corintios 10, 4 y 5 habla de que debemos llevar cautivo a la obediencia de Dios todo pensamiento, todo argumento que no esté de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces, si a mí viene a la mente un pensamiento que no está de acuerdo con la palabra de Dios, debo reprender ese pensamiento, debo echarlo fuera, ¿sí me entiende? Y debo declarar el pensamiento o el mensaje o la promesa contraria a lo que el diablo me está diciendo. De manera que nosotros tenemos los instrumentos, pero de pronto no sabemos, no los conocemos o no sabemos usarlos. Dios nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos para ser vencedores, para ser victoriosos, pero están en el libro y ahí está muy bien. Ahí está muy bien. E inclusive hay personas que lo saben, pero no lo hacen. La Biblia dice que nosotros debemos ser hacedores de la palabra de Dios y no solamente oidores de la palabra de Dios. Debemos hacer lo que sabemos que debemos hacer. Dios es tan bueno que nos ha dado todas las herramientas que nosotros necesitamos para vivir una vida llena y abundante. La Biblia dice que Cristo vino para darnos una vida llena y abundante. ¿Y dónde está esa vida abundante? ¿Dónde está esa vida de paz? ¿Dónde está esa vida tranquila? ¿Dónde está? Si como cristianos no lo tenemos, entonces hemos perdido el tiempo viniendo a la iglesia, ¿verdad? De manera que eso es lo que quería decirles al respecto de eso. Pastor, una de las grandes preguntas que se hacen muchos de los creyentes es: ¿el arrepentimiento es necesario para la salvación? Digamos que es el requisito para nosotros recibir a Cristo. Amén. ¿Sí? Para que nosotros podamos ser hijos de Dios. Es el requisito. ¿Sí? Sin arrepentimiento pues no hay perdón. De manera que tenemos que tener muy en cuenta eso. Muy bien. Pastor, ¿qué mensaje final le quiere entregar a la iglesia acerca de este importante tema? Un mensaje final, pues, pastor. Que se arrepientan, que se arrepientan y que ese arrepentimiento sea un arrepentimiento genuino, que no hay pecado, vuelvo y repito, tan grande que sea imposible para que Dios nos perdone. El arrepentimiento genuino. Fíjate que Dios le da tanta importancia a este tema que, como dije al principio, tanto Jesús como Juan el Bautista empezaron su ministerio hablando del verdadero arrepentimiento. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos, es un requisito para ser reconocido como hijos de Dios. Es el primer paso que nosotros damos cuando decidimos que nuestra vida debe cambiar, cuando decidimos que debemos buscar a Dios. Es el primer paso que nosotros damos, el arrepentimiento, pero que sea genuino, que no sea falso.
El arrepentimiento es un acto de fe en el Señor Jesucristo, el reconocimiento de fe de su expiación. Solo podemos ser perdonados bajo las condiciones que Él impone si reconocemos con agradecimiento su expiación y su poder para limpiarnos del pecado. Podemos ejercitar nuestra fe para arrepentimiento.